Casa Editorial Lo que Importa y Uber presentan Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, la oposición en su laberinto. Conversamos con el sociólogo Ernesto Otone. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Animales Políticos. Hoy lunes, ¿qué lunes es hoy día? Ya estoy perdido, lunes 13, ¿cierto? Lunes 13 de julio, estoy en estudio y me acompaña desde los Estados Unidos de Norteamérica, Daniel Matamala. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristóbal? Acá, pues, en Nueva York, que es capital del capitalismo y del fútbol en los próximos días, porque va a ser la final del Mundial el domingo acá en Nueva York. ¿Y tú vas a estar cubriéndola desde allá? Voy a estar cubriendo la final, sí, voy a estar cubriendo una semifinal en Atlanta, que es la semifinal de Argentina con Inglaterra, y el domingo la gran final. En rigor el estadio queda en Nueva Jersey, pero es el estadio de Nueva York. El mismo estadio donde Chile ganó la Copa América el 2016. Mira. A Argentina, así que nos trae gratos recuerdos de tiempos mejores. Sí, y lo que vas a ver el miércoles con Argentina-Inglaterra también tiene un sabor épico, político, muy interesante, así que qué suerte estar por allá. Sí, no, tremendo, así, 40 años después del famosísimo partido de los 2 goles de Maradona. Esta vez me da la impresión de que los roles se reversaron, ¿sí? Me da la impresión de que... ¿Tú dices que Inglaterra puede ser más favorito que Argentina? A nivel de opinión pública, al menos lo que yo he visto, lo que vi, yo vengo llegando, ¿cierto?, del viejo mundo, los ingleses no caen particularmente bien. Entonces, yo estuve en Escocia muchos días, la gente no quería que perdiera Inglaterra, pero particularmente por lo que ha pasado en este mundial, ¿cierto?, está la sensación súper instalada de que le hicieron el camino fácil a Argentina. No voy a emitir juicios yo aquí para no meterme en problemas con nadie, pero la sensación es que el Argentina del 86 de Maradona era el underdog, el que venía de abajo, ¿cierto?, el que peleaba contra los poderosos. En cambio ahora la Argentina de Messi, supuestamente favorecida por una serie de cobros arbitrales, sorteos, etcétera, está lejos de ser de pelear de chico a grande. Por el contrario, pareciera ser esta vez Argentina la candidata de los poderosos. Al menos como es la narrativa que uno ve más o menos instalada en redes y en la conversación pública. Sí, carga con ese estigma como de ser el equipo de los favoritos, del favorito de los poderosos, lo que lo hace antipático. Ahora, lo curioso es que en esa semifinal Argentina-Inglaterra, en ese cuarto de final, perdón, Argentina-Inglaterra de México 86, que tenía efectivamente toda esa épica, al final la trampa la hizo Argentina, ¿no? Porque recordemos que Maradona hizo un gol con la mano, así que fue al revés pero claro, quedó instalada esa épica además el país que había perdido la guerra de las Malvinas, tenía todo ese contexto. Exacto, fue una trampa que se romantizó, ¿cierto? Claro, claro. Justicia divina lo decía cierto Julito Martínez, ¿no? Pero hay muchos que en ese minuto también lo pensaron. La idea de la mano de Dios es literalmente la justicia divina. ¿Viste la película de Sorrentino? Esta donde están viendo el partido en Nápoles, ¿cierto? Un viejo con un cabro joven y el viejo le dice al cabro, esto los humilló, esto es poético, justicia poética, es un acto político, dice la mano de Maradona. Y yo creo que ahora claramente Messi no es Maradona, sino, por eso te decía, me llama la atención cómo se han reversado un poco los roles, porque Inglaterra tiende a ser la que cae mal por su pasado imperialista, no lo vamos a descubrir ahora, pero es interesante que en este caso me ha llamado la atención cómo ha cambiado eso. Pero bueno. Oye, vamos a... ¿Qué tenemos en el menú? Porque yo acabo de llegar. Tú estuviste toda la semana, vas saliendo, pero hay cuestiones que han pasado en Chile que son importantes de poner en la mesa y peguemos una revisada rápida, ¿te parece? Hay varias. Yo creo que la semana ha estado muy marcada por el enredo interno de la oposición. Por oposición entendemos las fuerzas que apoyaron al gobierno del presidente Boric, para no confundirnos con las varias fuerzas de oposición, pero en general la centroizquierda o el progresismo, que enfrentaba de alguna manera su primer gran desafío, porque está avanzando a todo vapor la mega reforma
del ministro Quirós, que ya se aprobó en general, con justamente los 26 votos que necesitaba, con los votos de los propios en el Senado. Y ahora iba a la discusión del particular, ¿no? Donde se suponía que la oposición sí podía tener alguna manija, porque si bien hay puntos de la reforma que han generado relativo consenso, hay otros que sí son muy polémicos, y donde uno esperaba que, bueno, la oposición aquí tiene una chance para dar la batalla de la opinión pública y para dar una batalla también legislativa. Y lo que ocurrió, para resumirlo como en 3 actos, fue como una muestra de lo degradada que está esta oposición, de su incapacidad de ejercer su rol. Primero, para contar las 3 cosas fundamentales que pasaron dentro de esta disputa opositora. Primero, el Partido Socialista anuncia que van a ir al Tribunal Constitucional para pelear la invariabilidad. Y esto genera el rechazo de todos los demás partidos, porque siempre esto nosotros lo estamos recién conversando. La idea era como llegar a un acuerdo entre todos, después de escuchar a los abogados constitucionalistas, qué sé yo, y el PS se anticipó y lo hizo por su cuenta. Pelea del PS contra todo el rato. Déjame entender algo. En esta primera pelea por ir al Tribunal Constitucional, es el PS el que se adelanta para llevarle la contra al gobierno. En el fondo, para ganar el quien vive de ser, el PS fue el que anunció que íbamos al tribunal. Ya, ¿no? ok. Es una cosa más bien comunicacional. No había discusión de fondo en que se iba a ir al tribunal, estaban todos de acuerdo en eso, pero una cuestión de forma de que se anticiparon. Segundo acto. Después, segundo paso, la pelea interna, segundo round, la pelea interna del Partido Socialista entre las senadoras Bodanovich y Ciccardini. Porque la senadora Bodanovich quería que el PS participara en esta mesa de conversación que había convocado la presidenta del Senado. La senadora Ciccardini estaba en desacuerdo y la discusión llega a un momento en que ambas se enfrentan en un debate verbal más o menos encendido, digamos, frente a las cámaras en el hemiciclo del Senado, ¿no? Para delicia de los camarógrafos que estaban cubriendo el Congreso ese día. Segundo round, dentro del PS, entre un alma, si se quiere, más negociadora, claro, y otra más radical que dice aquí hay que ir contra. Déjame entender algo. En la lógica de la senadora Bodanovich, que está empoderada ahora, ¿cierto? Porque esta vez tiene los votos, llegó al Congreso, ¿cierto? Con votos propios y no es una senadora designada, digamos. Y eso le ha dado cierto margen para poder encabezar estas negociaciones. Ella sigue siendo la presidenta del PS, si la memoria no me falla. Y entiende que el gobierno, el ejecutivo, puede pasar su reforma ignorándolos olímpicamente si así lo decidiera, ¿o no? Y por lo tanto escoge abandonar el rol de irrelevancia, diciendo que no a todo, y buscando una forma de incidir positivamente en el proyecto, de tal manera de que salga del Senado con algunas contribuciones de la oposición, ¿cierto? Entendiendo que es una pelea que no pueden ganar. Aquí me voy a poner poético, ¿cierto? Esto todo depende del punto de vista que se mire, pero por el bien de Chile, tratando de sacar un proyecto que no sea tan, no sé, neoliberal, no favorezca tanto a las grandes empresas. Me imagino que ese debe ser su guión, ¿o no? Claro, y hay evidentemente una disputa por el poder interno del partido, ¿no? Porque hace rato que viene esta discusión de la dupla Ciccardini-Manucheri versus la parte más institucional del PS, sobre quién realmente va a controlar el partido, que se entiende que debería ser el partido eje de una rearticulación opositora, ¿no? El Partido Socialista tiene un rol muy importante por su historia, por el poder que tiene, porque es el único que tiende puentes también. Hay una relación de competencia, pero también de cierta... de cierto trabajo político conjunto entre el PS y el Frente Amplio. O sea, se entiende que hay un núcleo de poder muy importante, ¿no? Y están estas dos, esta disputa entre estas dos opciones que se presentan distintas, que efectivamente me parece que hay un tema de fondo en su diferencia, como bien lo dices tú, de maneras distintas de entender lo que significa ser oposición en el contexto actual, junto a, evidentemente, una disputa más clara por la conducción del partido. Espérate, y la lógica de Ciccardini, porque ya esbocé la de Bodanovich, creo que es esa, me imagino. La lógica de Ciccardini es que no hay ningún espacio para
mejorar el proyecto de fondo y que aparecer prestándole ropa al gobierno, aunque sea en cuestiones menores, aunque sea para meter un par de cosas, le hace daño finalmente a la oposición y termina por agrandar el triunfo del gobierno. Imagino que ese es el relato de Ciccardini, ¿no? Claro, si queremos buscar la lógica política. Ahora, también hay una cosa bastante más, diría yo, performática, ¿no? En cómo se plantea esto. Acuérdate que, por ejemplo, Ciccardini en algún momento sube como con características de denuncia, como la imagen de que el ministro Quiroga está haciendo como dibujitos mientras se está discutiendo en una comisión del Congreso el proyecto. Como miren, el ministro le falta el respeto a Chile. Y uno dice, bueno, claro, no, si lo performático yo lo doy por... Ahí ya es como buscarle cualquier cosa, digamos, para armar una pelea artificial, más allá del fondo del proyecto. No, pero después te preguntaba, lo performático yo lo doy por descontado. Yo estoy tratando de buscar si es que de buena fe ambas posiciones son defendibles, digamos. ¿Cuál es la mejor versión de ambas posiciones? Y creo que la de Ciccardini sería que salir con el gobierno levantando las manos es una mala estrategia para el Partido Socialista, porque lo que van a poder cambiar de fondo del proyecto es muy poco y van a terminar fortaleciendo al gobierno, ¿cierto? Algo así. Un poco parecía a la lógica con la cual Republicano se restó de la reforma previsional de Boric, ¿no? Claro, y hay una mirada en general que yo creo que sí es una mirada bastante generalizada dentro de la oposición de que primero es un proyecto muy pasado para la punta, ¿no? Porque hay ciertos puntos en los cuales hay discusión, lo hemos dicho varias veces, por ejemplo, el tema de bajar el impuesto a las empresas en 4 puntos es algo que muchos economistas, incluso oposición, dicen puede ser siempre que lo compensemos, ¿no? Para que no se produzca un desbalance fiscal. Hay otras cosas que ya son mucho más pasadas para la punta en términos de más bien regalos tributarios, del tema de las contribuciones, que la mayoría de los economistas son muy contrarios a ello, en fin. Y creo que está la idea también de que dentro del gobierno no hay, sobre todo entre el ministro Quirós, la posibilidad de negociar realmente de fondo el proyecto. O sea, que el proyecto va a avanzar igual y que finalmente aparecer entregando a cambio de migajas, digamos, a cambio de pequeños beneficios, dándole la bala al proyecto es una muy mala estrategia. Me queda claro, ya. Y hay un tercer acto, porque ya llevamos 2. Hay un tercer acto que es que se anuncia un acuerdo entre el gobierno y el PPD, los senadores del PPD. ¿Quiénes son los senadores? ¿Existe el PPD todavía? ¿Quiénes son los senadores del PPD? Perdón por el sarcasmo, pero el PPD hace mucho tiempo que... El PPD es como una especie de una marca que hay cierta gente que orbita en torno a ella. Entonces tienes a Pedro Araya, que es un histórico del norte, tiene a Jimena Órdenes, que es del sur, que han hecho carrera más bien como independientes y ahora están aquí metidos acá. Ricardo Celis y Loreto Carvajal. Ricardo Celis es el doctor, ¿no? Ese que aparece siempre con su estetoscopio aunque vaya a la ducha. ¿Cierto? ¿Te acuerdas de ese video de Bachelet cuando estaba sacándose las fotos de campaña con ¿cómo olvidarlo? El de Grito y Plata. Claro, Grito y Plata. Sí. Ya, y Loreto Carvajal. El anuncio entonces es... No deja de ser, hay cuatro senadores. Sí, hay un acuerdo entre el PPD y el gobierno para el tema de la invariabilidad. En el fondo, que la invariabilidad tributaria, que significa básicamente que si se hace un gran proyecto de inversión por una cantidad importante de millones de dólares, el Estado se compromete que a ese proyecto de inversión no se le pueden subir los impuestos durante un tiempo determinado. O sea, si yo hoy día digo, miren, voy a poner 200 millones de dólares para abrir una minera en Antofagasta, el Estado me dice, bien, usted ingresa al proyecto hoy día 2026, durante 25 años, en este caso hasta el 2051, yo no le puedo subir los impuestos. Y lo que es uno de los puntos más polémicos de la norma y el punto por el cual la oposición quería recurrir al Tribunal Constitucional. Y ahí los senadores entonces llegan a un acuerdo para decir que haya una escala que va de 10 a 25 años dependiendo del monto del proyecto, que además se les suba un poquito el impuesto a las empresas que se acojan a esto y se dan por satisfechos con ese acuerdo. Ahora, espérate, este fue un acuerdo al cual llegaron estos 4, que como te decía, no es poco, 4 senadores del PPD con el gobierno por la libre. No, es que ahí empieza lo interesante. Primero, se empiezan a descolgar. Jimena Órdenes dice, yo no tengo idea de qué me están hablando. Yo no soy parte de este acuerdo. Y al final eran 2, que eran Celis y Carvajal, que habían llegado a este acuerdo con el gobierno. Obviamente, arde Troya en todo el resto de la oposición, que dicen cómo es posible que estos
estos dos parlamentarios estén haciendo esto. Espérate, incluido en el ala del PS que quería abrirse a la posibilidad de negociar o conversar algunos aspectos. Claro, porque no es la forma. No es la forma, ya. Que de hecho lo que dijo Carolina Toá. Toá, cuando aparece este acuerdo, dice, esto es, no recuerdo la frase exacta, pero algo así como esto nos condena a la irrelevancia, si es que en vez de como oposición ir a negociar con el gobierno, aquí 1 o 2 senadores se descuelgan y obtienen alguna ventaja, no es la forma de hacer oposición. Toá fue la más, que desde el PPD, digamos, fue la más dura contra esta forma de negociar. Y hasta ahí la semana negra compleja de la oposición, pero esto tiene todavía otra vuelta. Tiene un bonus track. Oye, espérate, y el que pirquineó esos votos, me imagino que será el ministro García Ruminó, ¿no? Mira, no lo sé porque viene, te voy a contar lo que pasa después. Que es que inmediatamente después de esto, con el acuerdo más o menos listo, con los PPDs defendiendo lo que habían hecho, el gobierno ingresa una serie de indicaciones nuevas al proyecto. Y una de esas indicaciones rebaja todavía más, rebaja el impuesto corporativo, que era de 27 a 23, lo pasa a 27 a 22. Entonces, la nueva versión del proyecto, el gobierno está diciendo, no, ahora el impuesto a las empresas va a ser de 22%. Ya. Arde Troya de nuevo, porque estos mismos PPD dicen, pero si eso no es lo que nosotros firmamos. Ah, claro. Nos están pasando gato por liebre y por lo tanto nos bajamos del acuerdo. El ministro Alvarado dice, y hay otra cosa interesante, le instruí al ministro de Hacienda que deshaga esa indicación, que no la presentemos, para resguardar el acuerdo con los senadores del PPD. Esta historia yo de la villa, es como con el PDG, ¿o no? Es como le pasó con el partido de la gente hace una semana ya. Lo mismo. Y vuelve de nuevo el impuesto al 23, pero hasta esta hora, digamos, lo último que vi es que los PPD siguen muy enojados y dicen que aquí se quebraron las confianzas y por lo tanto ese acuerdo ya no es acuerdo. Y el gobierno ya no tiene esos 2 votos adicionales que tenía porque, consideran ellos, el ministro Quirós les jugó juego. Policía bueno, policía malo. Policía. Oye, ya, me queda claro. ¿Tiene desenlace esta historia? No tiene remate. No tiene remate. No tiene remate. Mira, yo creo que, a ver, hay varias cosas. A mí lo que me parece más interesante de la semana es la demostración palpable del absoluto desgobierno, del caos y de la ineptitud que hay en la oposición, que enfrentado a una prueba que debería ser relativamente sencilla, porque este es un proyecto en que la oposición debería tener puntos más o menos claros para oponerse, ha mostrado una incapacidad absoluta para hacer las cosas más básicas, digamos, para generar algún tipo de proyecto alternativo, para generar alguna mesa de negociación en que ellos pongan los puntos con los cuales podrían conversar o negociar, y por lo tanto esto ha sido un caos en que cada uno ha tratado de salvarse por la libre, algunos negociando estos acuerdos, otros siendo los más duros entre los duros, pero no hay nada que uno pueda decir aquí hay una oposición que tenga un proyecto alternativo o que al menos tenga los mínimos modales de cómo comportarse entre ellos en una circunstancia como esta. Entonces me parece que ha demostrado que la oposición está ya lo sabíamos, pero me parece que ha sido la demostración palpable de que está en una situación muy, muy desmedrada. Sí, y la palabra Frente Amplio no apareció en tu relato. No ha sido muy relevante el Frente Amplio, en verdad. Se da por descontado que está en contra, tiene poco que decir en el Senado, pero no ha tenido además un liderazgo. O sea, el presidente Boric, del único que mandó un tuit esta semana, celebrando muy enfáticamente el triunfo de Argentina, que como lo hablábamos antes, tampoco es la cosa más popular que hacer en este momento. Está apoyando a los poderosos, está bien. Le llegó de vuelta una capotera más o menos, pero esa fue su intervención de la semana, ¿no? Estar mirando el partido y mandarse un tuit no muy afortunado para un político, digamos. Oye, ya, perfecto, me queda súper claro. Hay otra cuestión que me parece interesante que estuvo en la agenda política, que es cómo han cambiado las percepciones de 2 instituciones que en este país suelen ser apreciadas o despreciadas dependiendo de si fallan a tu favor o actúan a tu favor o no, pero en general son de aquellas instituciones autónomas de las cuales Chile usualmente se orgullece, ¿cierto? Por el rol de contrapeso que ejercen frente al Poder Ejecutivo. Estoy pensando en la Contraloría y pensando en el Tribunal Constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional, digamos, no tiene tan buena prensa, pero sí son ambas instituciones autónomas que apreciamos o despreciamos dependiendo del lugar político en el que estamos, ¿o no? Claro, y eso ha sido muy patente esta semana porque se invirtieron un poco los roles, ¿no? El Tribunal Constitucional sabemos que tiene una larga historia de ser
La tercera si bien cámara, sí. fue creado antes de la dictadura, pero en su composición actual será el Tribunal de Pinochet, luego se fue reformando y hubo una larguísima discusión de años, recordarás tú, en que básicamente desde la izquierda, y ahí Fernando Atria era una voz muy relevante, decía que esto era una tercera cámara, que iba contra la voluntad popular, que tenía que ser eliminada, porque el TC históricamente había tenido fallos que iban más bien a favor de las ideas de la derecha. Un caso clásico es el del CERNAC, ¿no? Cuando, comillas, le quitó los dientes al CERNAC, además de otros fallos más políticos anteriores, ¿no? Y por lo tanto, el TC era considerado por la izquierda como una institución básicamente contrademocrática, contramayoritaria, que defendía algunos intereses, y por la derecha como un bastión de que la institucionalidad se respetara y se garantizara. Sí. Y por otro lado, la Contraloría, sabemos que déjame una cosa. Esta apreciación ha ido cambiando en la medida que cambia la composición del Tribunal Constitucional. Por supuesto, y cambian sus fallos. Porque lo que ha ocurrido es que la composición del tribunal es bastante empatada siempre, ¿no? Como una buena cámara, y finalmente es política, las designaciones son absolutamente políticas, los partidos tienen su cupo. Y ha habido últimamente fallos que han favorecido más bien a las ideas de izquierda, y además está bueno, lo que conversábamos, ¿no? De que ahora desde la izquierda sin ningún problema se dice, bueno, aquí se está violando la Constitución en este proyecto, vamos al Tribunal Constitucional, que aquí es el árbitro que tiene que defender, y desde la derecha viene entonces la acusación de foul, de hipocresía, básicamente, ¿no? Ellos que tanto atacaron al tribunal, ahora lo están usando para evitar que la voluntad mayoritaria de las instituciones democráticas pueda expresarse libremente. O sea, el mismo argumento da vuelta. Creo que he escuchado o leído, mejor dicho, a Arturo Esquella, justamente haciendo un punto en ese sentido, que ha criticado duramente al Tribunal Constitucional, acusándolo de tener un sesgo ideológico a propósito de la posición que tomó el TC sobre el proyecto de Escuelas Protegidas. Claro, que bajó algunas de sus indicaciones, ¿no? Pero cacha, la ironía del destino, ¿eh? Es que ella acusando al Tribunal Constitucional de actuar con un sesgo ideológico. Pero bueno, ya, es en el caso del TC, pero tú querías mencionar el caso de la Contralora. Claro, porque la Contraloría siempre, yo me acuerdo, ¿te acuerdas del Contralor anterior? Que alguna vez, por ejemplo, investigó algunos casos de corrupción que perjudicaban a alcaldías de derecha, Viña del Mar, por ejemplo. Hizo un informe muy duro y ahí le pegaron con un hacha al Contralor que se había politizado. Este era Bermúdez. Claro, que está defendiendo a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Bermúdez tiene un conflicto con la actual Contralora, pues Bermúdez termina su periodo y la actual Contralora es nombrada en el cargo, y se arma esta idea de que así como el Contralor anterior era de izquierda, comillas, esta Contralora es de derecha. Y por lo tanto va a defender algunas ideas. Está el famoso tema de las licencias médicas, ¿no? Cuando de alguna manera el informe de la Contralora es tomado especialmente por la entonces oposición como la prueba fidedigna de que el Estado está lleno de parásitos, de que hay que limpiar el Estado, y se la eleva de una manera muy fuerte. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando va a Icari, la Contralora, y hace una presentación bien aplaudida, o sea, donde hay ovaciones, donde se le aplaude cada varios minutos, o sea, para esa élite, digamos, empresarial política, la Contralora aparece como esta heroína que va a ser la que va a llevar la bandera de la reforma del Estado. Y yo te diría que no solamente en el mundo empresarial, yo diría que en Chile en general el caso de las licencias generó una simpatía hacia la Contralora, porque si hay algo que le molesta al chileno común y corriente de a pie es que otros tengan ciertas regalías y beneficios laborales que uno, ¿cierto?, que tiene que romperse el lomo por ganar cada peso, no tiene, ¿cierto? Eso es lo que le molesta muchas veces a la ciudadanía de los políticos. No es tanto que ejerzan bien o mal su deber de representación, es que los tipos se deciden sobre su sueldo, se deciden cuándo toman vacaciones, no pasa nada si es que no van a la pega. Esa percepción como muy mundana, muy laboral. Y cuando la Contralora denuncia el mal uso de las licencias, ¿cierto?, en el Estado, yo creo que no solamente el mundo empresarial, sino que en general la ciudadanía ve que hay alguien que por fin le pone coto a esto. Claro, a ver, y habla también de los empleados públicos, que es muchas veces cuando hablamos de estos distintos tipos de populismo y cuál es la élite a la que se considera como negativa. Bueno, en el caso de la derecha,
la élite de los funcionarios públicos, de los empleados públicos, de la casta, como se le suele llamar en Argentina, es uno de los puntos a considerar. Entonces, si bien es cierto que concita una simpatía general con ese tipo de investigaciones, en general es la derecha la que la va, digamos, aplaudiendo de alguna manera. Y empieza a formarse, me parece, Cristóbal, una sensación, y aquí vamos a pasar luego al cambio de giro que hay en la última semana, de que hay ciertas dudas sobre si la Contraloría está actuando realmente lo que debe hacer o si comienza a pontificar más allá. Creerse el cuento Sí. un poco más allá. Yo me acuerdo de un informe en particular que no es político contra ningún sector en determinado. Un informe que hace la Contraloría en que dice que, y esto se publica con características de escándalo, que hay muchos municipios que están gastando más plata en celebraciones que en la ayuda directa que le dan a los vecinos. Y la Contraloría saca como esta estadística y la publica. Y claro, sale como un escándalo que se malgasta la plata. Y yo me pregunto, bueno, pero ese es el rol de la Contraloría. La Contraloría tiene el rol de ver que la plata se gaste bien, por cierto, que si hay licitación se haga la licitación, que no haya platas truchas, pero decidir entre dos cosas en qué se gasta el dinero, yo entiendo que para eso nosotros elegimos un alcalde, elegimos concejales, que es una decisión finalmente política en cuanto a la definición de qué es más relevante, en qué se van a gastar los fondos públicos. Entonces, me parece que ahí comienza a haber una cierta sensación de que la Contraloría, más allá de cumplir su rol legal y hacerlo bien, como en el caso de las licencias, que yo creo que ahí es inobjetable, comienza a traspasar una barrera en la cual le empieza a tratar de decir a las autoridades electas, oigan, su pega ustedes la tienen que hacer así o así, y hay una manera mejor que yo decido, que no decidan ustedes. ¿Viste? Le dimos la mano y se tomaron el codo. Ajá. Bueno, también creo que Carlos Peña fue uno de los primeros, siempre visionario, monseñor, ¿cierto? Dijo en su momento algo así como dejen de endiosar a la Contralora porque se está pasando de sus atribuciones, pero en ese entonces, por supuesto, era todo jauja. Pero yo creo que en el gobierno, al menos en el ecosistema oficialista, sí hubo molestia porque ella también hizo algo relativamente inédito, que a mí me pareció inédito, lo conversamos en este programa, y digo inédito sin juicio de valor, cuando cuestionó los presupuestos fácticos de esta campaña que montó el gobierno para decir que el Estado estaba en quiebra, ¿te acuerdas? Correcto. Sí. La Contraloría dijo, dígame si esto es fácticamente real, verídico, si se ajusta a la realidad, y de ahí en adelante usted me va a decir otra cosa, pero quiero saber si esto que está diciendo es verdad o es mentira. Y que fue bien comentado, tú de hecho escribiste sobre esto, varias personas escribieron si es que la Contraloría podía o no emitir este tipo de resoluciones. Sí, yo creo que es interesante porque ahí se mezclan dos cosas. O sea, yo soy más crítico de que el gobierno hubiera dicho con sus redes sociales que el Estado estaba en quiebra, que es algo que evidentemente es falso, además genera una serie de dificultades. Pero claro, ahí está el rol de la opinión pública, ¿no? Y de hecho el rol de la opinión pública fue tan relevante que el gobierno rápidamente retiró esa campaña, pidió disculpas, el ministro Quiroz dijo, no, esto no es cierto, etcétera. Yo no creo que sea el rol de nuevo de la Contraloría empezar a meterse en el discurso público y en el discurso político y empezar a decir cuáles son los límites de ese discurso y si el gobierno puede usar metáforas o hipérboles o no. No me parece que sea ese su rol. Creo que no son ellos los especialistas en esa materia. Tal como me parece que la Contraloría también comete un error gigantesco en todo este tema de los niños haitianos. Cuando emite este preinforme, un preinforme que todos sabemos que se va a filtrar, se va a conocer públicamente, y donde la Contraloría manda a sus funcionarios a buscar a los niños para ver si están en sus casas. Perdón, pero hasta donde yo entiendo, los funcionarios de la Contraloría podrán saber muchísimo de derecho administrativo, serán muy buenos en revisar papeles, pero son sabuesos no son las personas para ir a buscar a niños supuestamente perdidos, ir a buscar a las casas. Y cuando uno mira el informe de la Contraloría, era ridículo. O sea, decía, hay 64 niños, no me acuerdo cuánto era, que no son ubicados, porque fuimos a la casa y había un condominio y tocábamos el timbre y no abrió el conserje. No está, no ha encontrado. Ridículo. O sea, ¿qué están haciendo los funcionarios de la Contraloría en esa pega? En vez de, si hay alguna duda específica, hay que hacer lo que obviamente se terminó haciendo, que es decirle a la PDI, señores, ubica a estos niños, en 2 días los ubican. Oye, ¿y qué pasó ahora con otrora Santa Dorothy? La perdió el favor de la derecha, que en su momento la elevó a casi como parangón estándar ético moral de la administración pública.
Sí, y por una cosa bien particular, porque en el fondo es la esperadísima resolución sobre la acción de de la ex ministra Trinidad Steiner, cuando llega a su cargo y pide un informe reservado a la PDI sobre una materia en la que ella había sido fiscal. Ustedes recuerdan la historia. Eh, los diputados de oposición van a la Contraloría y le piden que diga si hay alguna ilegalidad en la acción de la ministra. Y el informe finalmente se conoce ahora, ya bastante tiempo después de que la ministra había salido. Se supone que además la ministra salió porque en gran medida se sabía que venía este informe negativo de la Contraloría, que se demoró mucho más de lo esperado, no se sabe también por qué se demoró tanto, en que básicamente le reprochan a la ministra que actuó fuera de sus facultades legales. Y ese factor hizo que desde la derecha comenzara el ataque ahora contra la Contraloría, diciendo básicamente que se había pasado de la raya. Dorothy se puso woke. Sí. ¿Y Lo que bueno, no sé qué opinas, Cristóbal, pero suena tan absurdo contarlo así, ¿no? Es como tan infantil, obvio, cuando fallan en tu favor, sí. encuentras que son las garantías de la institucionalidad, cuando fallan en tu contra, encuentras que son ideologizados. Es que es poco como, agotador, ¿no? es como los árbitros en el Mundial, ¿cierto? Cuando fallan a tu favor, estuvieron impecables, se ajustaron al reglamento. Cuando fallan en tu contra, ¿cierto? Se acusa aquello que es que ella llama sesgo ideológico, se acusa, ¿cierto?, que está comprado, favoritismo, que no aplicó el reglamento con imparcialidad o lo aplicó en forma asimétrica, por qué llamó al VAR en un caso y en el otro no, si eran casos iguales, ¿cierto? Yo creo que esto es bastante humano, pasa siempre, pero la gracia de las instituciones es que trascienden esta hojarasca, como habría dicho el presidente Lago, y por supuesto la idea es que esos criterios se mantengan a través del tiempo para, a la larga, decir, bueno, estas instituciones efectivamente están haciendo su pega como contrapeso al ejercicio del poder, y si no las tuviésemos, obviamente se hace más fácil que quienes lo tienen abusen de ese poder. Claro, son las instituciones que funcionan un poco como el VAR, claro, como tienen esa idea de fijarse que nadie se esté saltando las reglas, y que son instituciones que también han estado cuestionadas históricamente, probablemente en décadas pasadas más cuestionadas desde la izquierda, sobre todo en Chile, donde estaba esta idea de que había quedado amarrada por la Constitución del 80 que las mayorías no pudieran expresarse. Y es una crítica que tiene mérito. Por supuesto, sí. Por supuesto, y fueron diseñadas también de esa manera, ¿no? Especialmente en el caso del Tribunal Constitucional. La Contraloría tenía un rol menos protagónico. La Contraloría ha ido agarrando mucho protagonismo a lo largo de los años. Los primeros contralores tenían un rol muy, muy gris, digamos, una especie de funcionario que ponía un timbre, pero no mucho más que eso. Y es un rol que ha ido tomando cada vez más relevancia a medida que la sociedad tiene una demanda por probidad, por integridad, por transparencia, que también es mayor. Se van poniendo muchas esperanzas sobre la Contraloría. Bueno, yo recuerdo que muchos amigos míos en su momento me dijeron, ojo con esta elevación de la figura de Dorothy Pérez por parte del gobierno de Kast, cuando todavía eran oposición, cuando aún no eran gobierno, porque ocupando este mismo estándar, la señora se les puede poner pesa a ellos. O sea, se veía venir de alguna manera. Claro, claro. ¿Te parece que pasemos a nuestra siguiente sección? Vamos con nuestro invitado. Con Uber, nuevas herramientas para ahorrar, precio fijo y pase de viaje. Pides un viaje para ir al trabajo y lo primero que piensas es cuánto te va a costar. Para que eso ya no sea un problema y puedas planificar los gastos, Uber anunció 2 nuevas herramientas, precio fijo y pase de viaje. Con precio fijo puedes proteger el valor de un trayecto habitual durante 30 días, tras pagar una tarifa única de 999 pesos. Y si al solicitar el viaje el precio en la app es inferior, se aplicará siempre el menor valor. Por su parte, con pase de viaje puedes comprar paquetes de 5, 10, 15 o 20 trayectos por adelantado en una misma ruta a un precio aún más conveniente. Así, en lugar de preocuparte por las variaciones de tarifa en tus rutas frecuentes, puedes anticipar tus gastos y cuidar tu bolsillo. Estamos de regreso con nuestro segundo segmento en el Animales Políticos de hoy, como todos los lunes, analizando la contingencia política nacional. Hoy tenemos un invitado de lujo, hace mucho tiempo que queríamos tenerlo con nosotros para
disectar o diseccionar, ya no sé ni cómo se dice, pero las profundidades, las complejidades de la política chilena. Estamos con Ernesto Otone. Ernesto Otone es conocido no solo por su rol como intelectual en el mundo del progresismo, participó de ese mítico segundo piso del gobierno del presidente Ricardo Lagos, es sociólogo, doctor en ciencia política, además de otras credenciales académicas. Así que es un gusto, Ernesto, tenerte con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto. Hola Ernesto, ¿qué tal? Hola, Mucho gusto también ¿cómo estás, Daniel? Muy bien, muy bien. Ernesto, quería partir la conversación con un tema que tocamos al principio del programa, que es el estado actual de la oposición. Tú eres una persona que siempre estaba en la centroizquierda, en el sector socialdemócrata, si uno tuviera que, me imagino, de alguna manera que describirlo, que ha sido crítico también de muchas cosas de la deriva de la izquierda en el último tiempo. ¿Qué te parece cómo está plantada hoy día la izquierda? Como en su posibilidad de ser oposición al actual gobierno, una oposición efectiva, y en su posibilidad también de tener un proyecto que ofrecerle a los chilenos en algunos años más. Mira, yo creo que no está bien. Para empezar, Particular. claro, porque yo tengo una visión que me ha alejado de aquello que llaman socialismo democrático hoy día, que era lo más parecido, digamos, a la idea que tuvo la Concertación en su tiempo y que significaba una novedad muy fuerte en la política chilena, porque lograba en verdad llevar una política reformadora de izquierda democrática y de un centro con una historia bastante ligada a una idea de progreso, que era la democracia cristiana. Entonces constituía un sector que podía darle a Chile una gobernabilidad que fuera una gobernabilidad que hiciera reformas, que fuera prudente, porque una vez que tú elegiste un camino para salir de la dictadura, que no era un camino del enfrentamiento armado, que no era el camino de una ruptura total con ese 40 y tantos % que todavía apoyaba a lo que había sido la experiencia de la dictadura de Pinochet, sino que lo hacía de una manera gradual, tratando primero de generar bases fuertes para la democracia y naturalmente dentro de eso una posición que pudiera ir generando una reforma y que tuvo, por lo menos durante esos primeros años, un éxito bastante fuerte, claro, ligado a otros fenómenos internacionales y nacionales, pero que tuvo un éxito de gestión importante. Bueno, yo creo que eso se perdió y posteriormente surge esta izquierda radical y surgen en los partidos políticos que conformaban la Concertación una suerte de entusiasmo, de un entusiasmo, yo te diría, de un izquierdismo senil, en torno a lo juvenil. A lo juvenil. una suerte de amor una suerte de algo que no estaba resuelto. Que es lo más importante y que ustedes lo van a comprender bien. Yo creo que quienes estuvimos cerca de la visión reformadora se hicieron muchas cosas bien, pero no tuvimos, lo que no entendimos es que se iba a provocar dentro de los partidos un camino hacia el reformismo, un camino hacia la reforma orgullosa, de decir, esto fue lo que hicimos. Diablo, hicimos todo esto. Claro, es distinto a lo que pensamos en nuestros años juveniles, pero es una cosa
que significa avance, que significa disminución de la pobreza, de la desigualdad, que significa también crecimiento y que muestra que una izquierda democrática, una centroizquierda, puede darle gobernabilidad a Chile. Ernesto, deja quedarme ahí porque me parece muy interesante la frase que plantea esto del izquierdismo senil. Deberíamos entenderlo entonces como una izquierda que de pronto, ya habiendo hecho su trabajo, mira hacia atrás y ve que hay una izquierda joven, digamos, nueva, que irrumpe y dice, bueno, ellos van a cumplir los sueños que de alguna manera yo, por cómo es la vida, no pude cumplir. Claro, o sea, no había habido, como era lícito pensar, legítimo pensar, no había habido en los partidos políticos de la centroizquierda, incluida en parte la democracia cristiana, no había habido una suerte de convencimiento sobre el camino reformador. No habían cambiado sus viejos amores por la admiración a lo que habían hecho los países nórdicos. Y a la evaluación de lo que significaban esos países, que eran los más democráticos y competitivos del mundo. Entonces, como que viene un amor de juventud, como que te encuentras con la polola, digamos, que te encuentras con tu primera polola y te encanta. Y entonces alrededor de Chile también se produce, claro, una cierta decepción con el camino democrático en América Latina, porque no es capaz de resolver estos problemas, pero no era el problema de Chile. Y entonces empieza como diablo, hay algo en lo que dice Kirchner que me gusta. Fíjate Chávez, que lo que dice Evo en Bolivia y Chávez. Y Chávez, un militar que está junto a la gente, etc. Y entonces empieza como una suerte de decir, hay una frase de alguien que dijo, no hicimos lo que queríamos, sino lo que podíamos. Y esa frase... Como con remordimiento, como con pena. Es fatal eso. Claro, en vez de con orgullo. Claro, en vez de orgullo, Sí. lo que hay es una cierta vergüenza porque no fuimos audaces. Claro, No fuimos suficientemente y el audaces. mundo autocomplaciente se va quedando en silencio, como diría Mansú, y el mundo autoflagelante ve en las nuevas generaciones la posibilidad de el vehículo para retomar esos viejos Claro, anhelos. y todo esto sin una base real en las cifras, en los datos, en lo que pasaba. Yo no te digo que lo que hizo la Concertación fue perfecta, tuvo muchos defectos. Pero en general, si tú mirabas, y era un caso que ustedes que conocen el entorno internacional, era admirado como una forma de salir de una dictadura y salir jugando, por Ahora, decirlo así. para salir volver haciendo cosas. Para volver a la pregunta que te hacía Daniel de cómo la ves hoy, lo paradójico de esta situación es que una vez que las nuevas generaciones que tenían una visión en el papel más radical desplazan completamente a aquello que Patricio Navia llamó la gran familia concertacionista, la desplazan ya definitivamente con el triunfo de Boric el 2021. La desplazan en la Convención Constitucional, la desplazan porque si no son 30 pesos y 30 años, es porque ahí está simbólicamente desplazado, ¿cierto? La concertación. Cuando les toca a ellos rendir examen, con el plebiscito constituyente, los chilenos se los tiran por la cabeza, ¿cierto? El estallido social envejeció muy mal, no tengo yo que descubrirlo aquí. Entonces, la paradoja es que finalmente tampoco
triunfó, digamos, cultural y electoralmente, esa vía más, que tú le llamas más radical o más... este amor de juventud. No me atrevo a decir revolucionaria, Sí, no, porque, ya, pero radical para porque entendernos, no tenía claro, los parámetros para entonces, eso. eso es interesante, porque por último, si esa vía se hubiese impuesto cultural y electoralmente, Claro. Bueno, los autoflagelantes estarían celebrando, digamos, y estaríamos en ese camino. Pero tampoco ocurre eso. El backlash, como se dice, ¿cierto? La reacción pegó bien al otro lado. Entonces, por eso, ¿en qué situación nos encontramos ahora? Porque no es que el mundo autocomplaciente de la concertación hoy día esté de moda. No es como que la gente esté diciendo, uy, ¿dónde está la ADC y el PPD para firmar? Tampoco está ocurriendo eso. Entonces, ¿cómo lo ves hoy día habiendo pasado todo lo que pasó? Bueno, yo creo que se pagó muy caro la subalternidad a la izquierda radical, que es lo que pasó. Es decir, hubo, digamos, esas personas de mi edad que miraban la televisión en el año 2019, veían los destrozos, las cosas que estaban pasando y tenían lágrimas en los ojos. De emoción. Pero no eran lágrimas de que qué terrible, no, eran lágrimas Claro. de Qué ganas de estar ahí. de estar ahí, o sea, eso debimos haber hecho. Claro. Entonces, la subalternidad que se generó fue muy feroz. Fíjate que la gente del Frente Amplio y el Partido Comunista siempre más zorro, más cuidando esas cosas, pero humillaron bastante a estos sectores que decían. Y ellos pedían perdón. Ellos no le decían, no, miren, nosotros hicimos una cosa importante que para Chile son unos años muy buenos. No, pedían perdón. Y por lo tanto, se sumaron a todo, se sumaron al proyecto constitucional, que el proyecto constitucional se transformó no solo en el proyecto constitucional, sino en el programa refundacional. Sí, claro. Y ese programa refundacional, al ser derrotado, como fue derrotado por la gente, por una cosa de sentido común, claro, los llamaron al gobierno, estuvieron en el gobierno. Yo creo que fue bueno que fueran al gobierno, porque si no, ese gobierno habría tenido muchas más dificultades de las que tuvo. Dicen que a los presidentes no se les dice que no. ¿Tú compartes eso? No, esas son cosas de lo que yo llamo los disponibles. Ya, okay. Siempre hay gente, no sé si ustedes se han dado cuenta, que están disponibles, pero disponibles para las cosas más raras. Pasan de core a Ceremi, de Ceremi a ministro, de ministro a embajador. Están siempre disponibles. Tienen como que tuvieron una vocación de patriótica. A mí eso me suena raro. Y ahora, en este escenario en el que nos encontramos, después de una derrota que no sé si, Daniel, tú compartes, pero la derrota de Janet Jara como candidata de todo el mundo progresista, independiente de que haya sido militante o no, ha sido unas derrotas más duras. Yo no recuerdo otra donde las fuerzas de derecha le hayan propinado una paliza semejante a la... Claro, exacto. ¿En qué situación nos encontramos hoy día? Más encima, tomando en cuenta de que no se reverdecieron los laureles de esa izquierda reformista. No es que la gente ande con una polera nostálgica de la Concertación, o si no le habría ido bien quizás a Carlos Toa. La DC está en vías de extinción. El Partido Radical, para qué decirlo, el PPD, que fue una marca muy importante, especialmente para la gente joven en los 80, que no quería ponerse la mochila del PS, o por el presidente Lagos, entre ellos. Y hoy día tampoco es como que la gente en la universidad quiera hacer PPD. ¿En qué está? ¿Qué pasa hoy día? Es que se hicieron un daño muy grande, porque cuando tú no tienes orgullo por lo que has hecho, no defiendes lo que has hecho. Sí, estamos claros. El daño está hecho. En la gente
se crea una situación en la que... El que calla otorga. Este tipo no cree en sí mismo, ¿cómo voy a creer yo en él? Ya, pero para ahora, tratemos de mirar el presente y cómo lo ves tú hoy día. Yo lo veo muy complicado. Mira, yo lo veo muy complicado porque si tú ahora quieres construir una especie de socialismo democrático, ¿ah? Es decir, después de toda esta vuelta quieres volver atrás y hacer una oposición que sea una oposición seria, una oposición en la cual tú no estás de acuerdo en esto, etcétera, pero tienes también un proyecto reformista, distinto, donde el crecimiento está también y está con fuerza y además con rigor. Pero al mismo tiempo tú dices, no vamos a perder todo lo que se ha avanzado en lo social y todas las cosas estructurales y revisemos lo que hicimos mal, porque parece que en educación no eran buenas las propuestas como se hicieron. Y parece que tampoco en el tema de seguridad somos capaces de resolver un tema cultural, político-cultural, donde la izquierda aparece siempre con poca capacidad de imponer un cierto orden. El orden en sí no es malo. Lo que es malo es cuando es solo el orden. Entonces, yo creo que es muy difícil porque si tú estás aliado con un Frente Amplio que hace una reunión ideológica y de esa reunión ideológica, después de todo lo que han pasado, de la experiencia que han tenido, terminan diciendo que son feministas, ambientalistas y socialistas. No sé cuál es el significado. A ver, primero no sé del feminismo. El feminismo a mí me parece una cosa importante, todo el tema de la mujer es muy central. Yo he trabajado muchos años en eso. Ahora, dentro del feminismo hay distintas tendencias. El problema es que la que está en el Frente Amplio es una tendencia extremadamente radical. Ya, pero tu problema ahí... ahí no está el pensamiento de mujer y ciudadanía o mujer y trabajo, en fin. Tu problema siempre ha sido, bueno, no digo tu problema, pero hay autores del mundo socialista como Alfredo Yoñán, como Noam Titelman de la generación del Frente Amplio, sí. Y tú mismo, que en su momento articularon una crítica a este identitarismo. Como lo podríamos llamar. ¿A eso te refieres? Sí, me refiero al identitarismo. A esta idea de una izquierda no tan universalista a la antigua como el viejo Labour. Claro, sino que pero no tiene que ser a la antigua como el viejo Labour, tiene que tomar aspectos de esa tradición, de lo que esa tradición tuvo de bueno para ligar la palabra socialismo a la democracia liberal, porque de eso estamos hablando, eso es la socialdemocracia de la sociedad industrial, hoy día tiene que enfrentarse a un mundo completamente distinto. Ya, pero espérate, perdóname por insistir en esto, pero tú mencionaste que uno de los éxitos que tuvo la Concertación, y lo han mencionado varias personas que participaron de ese proyecto, es haber hermanado, no sé si la palabra corresponde o no, a dos proyectos ideológicos que eran distintos y hasta hace 20 años atrás se estaban agarrando las mechas, que era el mundo del humanismo laico y el mundo del humanismo cristiano, ¿cierto? Quizás el gran éxito de la Concertación fue que construyeron una verdadera cultura con dos mundos que, como digo, 20 años atrás no se podían ver. Y de hecho lo paradójico de esta historia es que probablemente el crío que parieron es el Frente Amplio, una especie donde no queda muy claro, ¿cierto?, si Boric es hijo de la tradición más cristiana del socialismo o de la tradición más laica, pero bueno, ese es otro cuento. Sí.
pero aún así fueron capaces de hacer causa común. Claro, al frente había que derrotar al dictador, ¿cierto? Había que hacer una pega grande. Pero me pregunto hoy, ¿acaso no hay espacio para también, reconociendo que hay una izquierda más, llamémosle por ahora, identitaria, Sí. y otra izquierda más, llamémosle por ahora, universalista? ¿No existe la posibilidad de construir un frente común, entendiendo que tampoco es como que sobren los aliados para hacerle frente a la No, derecha? porque son distintos. Ya. Porque son dos pensamientos distintos. Si tú tienes un pensamiento en donde tu idea es una idea radical, si tú lo que te planteas es superar el capitalismo por algo que no se sabe lo que es, porque me imagino que no puede ser la experiencia del socialismo real. No, por Que cierto, es yo un creo que fracaso, yo creo que no aspiran a eso. que es un fracaso, claro. Aspiran a otra cosa, pero esa cosa no es sólida. No, pero nadie sabe lo que es esa cosa. Porque tú mismo me dices, si no se sabe lo que Por es, cierto. ¿cómo la vas a criticar? ¿Cómo la vas a analizar? Entonces, que son como emociones, como emociones que están ahí. Pero tú no Entonces, ves tan fácil esa convivencia. no es fácil esa convivencia. Piensa que el mismo Partido Comunista sigue teniendo en su interior y en sus planteamientos páginas de Lenin enteras. ¿Ah? De algo No lo ves como una curiosidad arqueológica. Es una ¿no? curiosidad de arqueología política, porque eso hoy día no existe en el mundo. Eso no existe en el mundo. O sea, existe como un pensamiento que hay que estudiar. Sí. Y el marxismo tiene el pensamiento de Marx. Yo estoy construyendo una biografía de Marx ahora, en este momento. El pensamiento de Marx es muy importante para las ciencias sociales, pero no es una profecía con posibilidades de existir. Ernesto, Sí. Ernesto, sí, estaba escuchando la conversación un poco acerca de... Pensaba un poco qué tipo de coaliciones funcionan, digamos, y la concertación obviamente es un ejemplo de eso, de éxito, más allá de lo que opine cualquier persona acerca de lo que hicieron o no, pero una coalición que logró gobernar durante un tiempo importante, logró tener buenos indicadores y logró funcionar de una manera adecuada. Cuando se formó la concertación, la distancia ideológica que había entre sus miembros era gigantesca. O sea, era una época en que todavía estaba el muro de Berlín, todavía, ¿no? Había sectores demócratas cristianos, socialistas, sectores incluso liberales de centro-derecha, radicales. O sea, había una diversidad ideológica muy grande y se formaron porque había un pegamento superior que era poner fin a la dictadura y volver a la democracia, ¿no? Pero a partir de ese pegamento lograron dar el paso para convertir esto en una coalición de gobierno que, aún manteniendo muchas diferencias, funcionara y funcionara bien. Y me pregunto entonces, ¿cuál es la clave aquí? ¿Sí? ¿La clave ideológica es tan relevante o hay otro tipo de cosas que van desde la confianza entre las distintas personas, desde la identidad de una misión compartida, desde los beneficios que entrega el acceso al poder, por cierto, que también es parte muy importante de toda esta discusión? ¿Cuáles son las claves que hacen que una coalición funcione, aunque tenga una diversidad ideológica importante, que por lo demás no necesariamente es algo malo? En un país con diversidad es bueno que una coalición que pretende tener el 50+1 sea bastante diversa. ¿Qué elementos uno podría decir que hay que rescatar para decir que, sea hoy día en la centroizquierda o sea en la centroderecha, se pueda formar de nuevo una coalición que tenga cierto peso más allá de la suma de sus partes? Mira, es complicado, porque para responder tu pregunta, ¿qué es el pegamento? Esa es tu pregunta. ¿Qué es el pegamento que permita una coalición funcionar? El pegamento es tener una idea de país. Es tener una idea de país, que puede gustar o no gustar, pero es tener una idea de país. Tú, ¿para dónde vas? ¿Qué país quieres crear? Tú quieres crear un país que sea, que tenga los elementos de enfrentar el futuro que se viene, que es muy incierto, pero donde tú puedas ir construyendo gradualmente una serie de institucionalidades que vayan uniendo dos elementos. De un lado, el elemento del crecimiento y el elemento de una mayor igualdad. ¿Ya? Y tú lo vas
lo vas viendo como parte de un mismo proceso. Me suena eso, crecer con igualdad, lo he escuchado antes. Sí, bueno, pero es que eso sigue siendo válido. Sí, claro. En esto, y esa síntesis, de alguna manera, esa síntesis no se dio, al menos discursivamente, en el gobierno del presidente Boric, porque al final del gobierno del presidente Boric, el presidente hablaba todos los días del crecimiento y daba la impresión de que sí se había aprendido, entre comillas, desde la izquierda, que el crecimiento sí era importante, que la seguridad sí era importante. O sea, al menos discursivamente, probablemente eso que tú estás diciendo, hoy día gente que va desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio diría, mira, estamos de acuerdo con ese titular. Yo te diría, eso se podría hacer si el Frente Amplio fuera una serie de clones de Boric. Pero era Boric y Bodanovich, digámoslo. ¿Ah? Era Boric y Bodanovich. El resto, yo no lo he visto que tenga convicciones en ese sentido. ¿Ah? Lo que pesa culturalmente no es el discurso de Boric, que al final asumió que, diablo, en verdad soy presidente de un país, bien tarde, pero lo hizo de alguna manera y jugó con las reglas democráticas. Y de repente se ponía muy democrático y de repente llegaban los compadres, los amigos, y lo presionaban para el otro lado. Y ahí él daba un pasito para atrás, entonces quedaba medio trancado. Pero aceptemos que hizo eso. Pero ¿quién más ha hecho eso como cultura del Frente Amplio? Ya, para diferenciar dos cosas, porque una cosa es como el programa económico social o el mayor reformismo, la mayor radicalidad de las propuestas, que hay evidentemente diferencias. ¿A qué te refieres específicamente cuando dices que hay algo menos democrático o no democrático? Porque me parece que el gobierno del presidente Boric tuvo bastantes problemas. No creo que uno de sus problemas haya sido como no ser democrático en sus convicciones, ni en Chile, ni en el extranjero, donde yo creo que él, a diferencia de posición del Partido Comunista, fue bastante claro en defender siempre regímenes democráticos en el mundo. Sí, Daniel, pero tienes que pensar una cosa. Boric apoyó con todo su peso la refundación. Y esa refundación fue derrotada. Después Boric tuvo la buena reacción, que dijo, bueno, la gente no está de acuerdo con esto, y dijo una cosa que es un poquito más o menos nomás. Dijo, a lo mejor el país no está preparado para esto, pero lo que le estaba ofreciendo no era una democracia mejor, lo que estaba ofreciendo era una constitución donde el check and balance dentro de la democracia quedaba profundamente herido. Entonces, él se metió en una cuestión que era una cuestión donde desaparecían instituciones, habían sistemas jurídicos distintos. En fin, una cosa que no tiene que ver con la democracia liberal. Yo no estoy tan de acuerdo porque el proyecto, pues podemos hablar de lo bueno y lo malo del proyecto de nueva constitución. Estamos hablando del primer proyecto, el de la convención. A mí me parece que era un proyecto que tenía muchos problemas. No siento que no fuera un proyecto democrático, porque además todo el proceso fue democrático. O sea, elegimos un cierto grupo de convencionales que luego se presentaron a un plebiscito. Si ese proyecto se hubiera aprobado, hubiera sido aprobado democráticamente en un plebiscito, cosa que no tenemos en la constitución que tenemos hoy día. Y uno puede entrar al detalle de si había medidas que eran mejores o peores, pero a mí no me parece que haya sido apoyar ese proyecto, estar en contra de la democracia. Yo creo que no, yo no digo que el proyecto estaba en contra de la democracia de esa manera. Lo que yo te digo es que debilitaba la democracia liberal. Debilitaba la democracia liberal. Sin duda la debilitaba. O sea, era un concepto equivocado. Yo no digo que haya habido la intención en todos los que habían algunos que tenían la intención. Sí, ahora porque no creen en la democracia liberal. Yo creo que hay diferencia entre cosas que se discutieron en la convención y el proyecto final que se sometió a plebiscito. Sí, claro. Porque el proyecto final tenía la institución que conocemos, tenía la autonomía. Yo no creo que en el gobierno de Boric hubo un intento de ruptura de la democracia, pero sí se presentó un proyecto que debilitaba la democracia.
y ese proyecto fue rechazado. Ahora, hay una cosa Después hubo interesante. la posibilidad de una constitución, la que hicieron los expertos, Sí. ¿ah? Que podría haber sido apoyado y habría sido un paso adelante con lo que tenemos hoy. Por cierto. ¿Ah? Pero eso se lo cargaron la extrema derecha. ¿Ah? Eso se lo cargó la extrema derecha. Oye, a propósito de Entonces nos Boric, quedamos con esto que tenemos, que no es ningún óptimo democrático, pero es lo que hay. a Es lo propósito, que hay. a propósito de Boric, él sí dijo algo muy interesante cuando asumió la presidencia. Él visitó a la convención. Visitó a la presidenta Elisa Loncón y al vicepresidente Jaime Baza y dijo algo que es muy interesante, que de hecho está en el libro de Javier Couso, que lo tuvimos acá la semana pasada. Él le dice, yo no quiero una constitución partisana, como diciendo, que yo creo que revela su temple democrático en el sentido de decir, yo sé que lo que están haciendo es una constitución partisana, por lo tanto, tengo que decirlo. Por favor, no hagan una constitución partisana porque la idea es que con la constitución pueda gobernar A, B o C. Y quiero decirlo de Boric a propósito de tus palabras en esto, porque el rol de los liderazgos aquí también es importante. A propósito del pegamento al cual se refería Daniel, ¿cierto? Un buen villano a veces es un muy buen pegamento. Y el caso de ustedes, qué villano más nítido, digamos, que la dictadura, ¿cierto? Hay algunos que en el estallido social trataron de pinochetizar a Piñera, porque la idea era, ¿cierto?, también tener ese villano nítido. Pero también a veces los liderazgos que son capaces de aglutinar a mundos distintos también importan, ¿cierto? El liderazgo del presidente Lagos fue en un momento muy importante. Me imagino que mucha gente del mundo de la ADC al principio lo veía medio como el cuco, así como, pero entendió después que él representaba a esta gran tienda, ¿cierto? Esta gran carpa llamada Concertación. Y por eso me interesa lo del presidente Boric, que tú lo rescatas dentro del mundo del Frente Amplio. Personajes como el presidente Boric, que ya no tiene 20, ya tiene 40, es padre de familia. ¿Los ves como qué liderazgos, qué características tienen que tener los liderazgos capaces de articular, de encarnar este proyecto que, estamos de acuerdo, todavía las ideas, ¿cierto? Está muy flu. Andamos a patadas con las ideas, pero Estamos muy flu, ¿cierto? porque fíjate que nosotros nos estamos centrando en el Frente Amplio, pero si tú miras lo que llamamos izquierda democrática, tampoco es una No, taza por eso. de leche. O sea, ahí hay... Pero tú ves al liderazgo de Boric capaz de convocar algo como de esas No lo características. sé, Ya. no lo sé. Dependerá de la capacidad que él tenga de convertir al Frente Amplio en una fuerza seria, en una fuerza que sea capaz de decir, miren, nosotros queremos ellos hablan a veces de la socialdemocracia, pero me temo que no saben lo que es la socialdemocracia. Pues la socialdemocracia es también un pensamiento que está en transición. La socialdemocracia de la sociedad industrial ya no está apta para gobernar. Entonces, esa socialdemocracia tiene que adaptarse al tiempo que viene, que sabemos poco de cómo va a ser. Fíjate que el trabajo, que era la columna vertebral, ¿no es cierto?, de todo el pensamiento socialdemócrata, hoy día está cuestionado como forma de vida de los hombres. Estos son cambios muy grandes. Entonces yo no los critico por adelantado, los critico porque están pegados a pensamientos un poco atrasados. En Eso, esto, sí, como nos queda poquito tiempo, no quería dejar pasar a hablar también de lo que está pasando en el gobierno y en la derecha. ¿Cuál es tu mirada o cuál es tu definición sobre qué es este gobierno? Que es algo que hemos discutido mucho acá en el programa. Algunos hablan de que tiene signos iliberales, otros dicen más bien es un típico gobierno de cuño conservador o de cuño neoliberal, otros dicen tiene que ver con esta ola de regímenes autoritarios, con un presidente Kass muy admirador del ex primer ministro de Hungría, Orbán, o con similitudes con Trump. ¿Cómo lo catalogarías al gobierno? mira, yo diría que este es un gobierno que cuyo liderazgo
porque es un gobierno de coalición. No es de coalición porque no quieren aceptar el concepto de coalición. Ha sido la gran discusión de ellos. Pero es un gobierno de fuerzas distintas. Ese gobierno de fuerzas distintas, su líder, Kast, es un hombre que está en un club internacional impresentable. Desde el punto de vista de la democracia. Es impresentable. Oye, yo lo veo en Europa todos los años. Veo lo que es Orbán, lo que ha sido Orbán. Si Orbán recortó la democracia. Ahora hay un hombre que es de una derecha más abierta y que está reponiendo esas cosas. Nuestra Meloni, que están todos enamorados de la Meloni, que es inteligente, astuta, etcétera, pero recordemos que el presidente del Senado, que es la segunda carga del gobierno, tenía un busto de Mussolini que se lo hicieron sacar en su escritorio. Para que no nos confundamos. Tenemos a la Le Pen en Francia con posibilidades. Es decir, estamos viviendo una situación de esa. Ahora, ¿qué es Kast? Yo creo que... Yo lo voy a decir, puede sonar mal, no es mucho. No es mucho. Él es parte de ese club. Le gustan las ideas de ese club, pero tiene un talante que lo separa de ese club. Un talante, y tiene un país donde ese club calza poco. Entonces, ¿qué significa no es mucho, Ernesto? ¿Qué significa que el presidente Kast no es mucho? No es mucho, porque no es mucho en el bueno y en el mal sentido. Claro, su espesor, su densidad. Daniel, yo no creo, verdaderamente, yo creo que ahí, en este gobierno, hay elementos de un conservatismo tradicional. Hay también tendencias autoritarias que están ahí. Hay tendencias entre porfiadas y autoritarias. Hay doctrinarismo. Hay doctrinarismo puro. Doctrinarismo puro, que creen que haciendo esto va a suceder esto otro, lo que no pasa en la vida real. Hay poca disposición a los acuerdos. De allí la diferencia con los políticos que han vivido la democracia durante todos estos años, que son los de Chile Vamos, una buena parte de ellos. Entonces, es una miscelánea, no es la ley la miscelánea, es el gobierno el misceláneo. Y solo para entender bien, que Kast no es mucho en términos de que no tiene una impronta demasiado definida. No, claro, no tiene una impronta en el sentido que tú dices, bueno, este es un hombre autoritario, de orden, en fin, es esto. Y no, su discurso es indefinido. De pronto tiene una orientación que tú dices, no, este hombre se está yendo por lo autoritario. Y de pronto no, de pronto retrocede en eso. Y de pronto aparece como un hombre conservador de un catolicismo extremo, digamos, y que no se refleja en las medidas. Siempre. Pero al final también retrocede. No es un refundacionalista para crear un Chile autoritario. Ahora, ¿cómo va a seguir siendo? Porque lleva poco, eso hay que reconocerlo. Pero hasta ahora lo que tenemos es poco. Fíjate que cuando digo la gestión del presidente, la gestión del presidente también es poca, es poquita. No ha pasado mucho. No ha pasado mucho ni en seguridad, ni ha pasado mucho en crecimiento, ni ha pasado. Entonces tú le puedes echar la culpa, claro, al gobierno de Boric, pero eso ya
ya fue. Oye, Ya no te voy a está. pedir, en mi última intervención, te voy a pedir una perspectiva, como le llaman. Porque hay gente en el mundo de la derecha que está muy cómoda con esta tesis de que la gran fisura del 88, la fisura que Eugenio Tironi llamó demócrata autoritaria, ¿cierto? Y que le dio a la Concertación 20 años de mayoría social y política, como se decía en ese entonces, terminó por morir. Ese gran clivaje, como le llaman, ¿cierto?, en ciencia política, terminó por morir el año 2022 con nuevos chilenos votando obligadamente un nuevo padrón que se reflejó estructuralmente más de derecha. O solamente votó rechazo, y ahí está el o que es importante, es su ADN, digamos, es más conservador, es más neoliberal, es más autoritario, ponle el nombre que tú quieras, y que se habría, digamos, confirmado la tesis del nuevo clivaje, como le llaman el clivaje refundación versus restauración, le llama David Altman, y favorecería ahora estructuralmente a la derecha, y por lo tanto se vienen años que, más allá de que al presidente Kast le vaya bien o mal, la cosa está cargada culturalmente hacia un país más afín a esas ideas. Y en ese caso el desafío de la izquierda sería mayor. Sería no solamente hacer oposición ahora en lo contingente, sino enfrentarse a un clima de ideas, ¿cierto? A esta mayoría social y política a la cual se habló durante tanto tiempo en los 90 y en los 2000, que esta vez le es estructuralmente adversa. ¿Tú crees que eso es así o crees que en el fondo los chilenos le tiraron por la cabeza la Constitución a los convencionales y el día de mañana estarían dispuestos a votar por cualquiera que se oponga al poder, que podría ser París y podría ser cualquier otro? Yo tiendo a pensar, porque se ha hablado también de cambio de hegemonía cultural y de cosas. Yo creo que no saben lo que es la palabra hegemonía cultural. No, hablan de Gramsci sin conocerlo, pero sin conocerlo ni de lejos. ¿Ah? Y hablan, pero hablan mucho de Gramsci. Yo creo que son cosas distintas, son cosas muy distintas. Y yo creo que yo no me... Bueno, hay personas que intelectualmente buscan y encuentran, eso es lo que más me sorprende, clivajes categóricos. Yo no encuentro que eso... Primero, yo te digo, sería una gran victoria de la democracia que ya el clivaje democracia-autoritarismo haya pasado. Claro. Yo creo que eso que nadie piense en un golpe de Estado, ni siquiera los militares. ¿Ah? Nadie piensa en eso. Entonces, eso me parece una cuestión que estaba muy adquirida con la derecha que se iba también transformando y con una izquierda democrática que iba planteando lo otro. Pero eso también está herido hoy día, está muy herido. Yo creo que más bien hay una situación abierta. ¿Y por qué te digo que está abierta? Porque está abierta en todo el mundo. Chile no puede ser una excepción total. Puede tener rasgos excepcionales de pronto, para bien y para mal. Puede tener rasgos excepcionales. Pero en el mundo hoy día tenemos una crisis de la democracia, una sociedad que pasó de una globalización que avanzaba y avanzaba en la economía y con sus defectos y con sus crisis también, pero que hoy día es más bien una sociedad imperial, una sociedad de imperio, de grandes países con tipos muy autoritarios en su cabeza. Eso puede cambiar si cambia la situación en Estados Unidos. Entonces sabemos poco de cómo va a ser esto. Yo creo que lo ideal sería que se generase una, ¿cómo te dijera? Que se generase una suerte de sinceramiento en la política. Yo creo que, por ejemplo, en la izquierda o en la centroizquierda, bueno, la vieja centroizquierda, la centroizquierda de la Concertación está muy disminuida, pero no un cierto sentido común en la gente. Yo no creo que la gente haya pasado
de un pensamiento de centro izquierda a un pensamiento de derecha. Yo no creo que eso haya sucedido. Hay una gran volatilidad y te tiran por la cabeza la Constitución. La de uno y la del otro. Y de uno y del otro. Te la tiran por la cabeza y cambian. De pronto te votan, te eligen a gente de extrema izquierda y de pronto te eligen a gente de extrema derecha. Y eso puede cambiar rápidamente, porque este mundo que entra a votar no es un mundo, se dice un mundo más conservador, es un mundo más apolítico. Es un mundo más lejano a la política, que lo que le interesa son problemas y que de la política no piensan. No tienen un pensamiento político. Por lo tanto, menos lealtad y más volatilidad. Y lealtad ni hablar, o sea, todo es vitrineo. Y entonces yo creo que esto es una situación en formación. No tienen clavada la rueda de la fortuna en la formación, ni hay clivaje categórico. Aquí vamos a ver cómo suceden las cosas, cómo pasan, pero no hay, yo creo, en este momento quien diga, mira, esto es. No, es esto. Ya, muy yo frágil creo todavía lo que tenemos. Que los cientistas sociales tienen que ser más dados a la duda que a esas verdades categóricas. Daniel. Ernesto, sí, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado hoy día, Ernesto. No, yo les agradezco a ustedes, ha sido extraordinariamente interesante la conversación, dan ganas de seguir conversando. Muchas gracias, y escuchándolos también. Y nosotros nos encontramos el próximo lunes. Después ya vamos a tener campeón del mundo. Sí, es verdad. Post final. Gracias, Cristóbal. Chao, también. Gracias a todos. Chao. Animales Políticos fue presentado por Uber y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.